Señor castigará al Leviatán, la serpiente veloz, con su espada grande y poderosa. Escondieron una palabra de tu Biblia, no los enemigos de la fe, no los escépticos, no los ateos militantes, los propios traductores de la Biblia. Una palabra que aparece más de 30 veces en el texto original hebreo. Una palabra que los mayores estudiosos de la Escritura cambiaron por términos diferentes en cada versión. Una palabra que, cuando descubres lo que significa, cambia la forma en que lees el Antiguo Testamento para siempre. Esa palabra es Tanín y significa dragón. Aquí está lo que me perturbó cuando descubrí esto. Toma cualquier Biblia de tu estante, busca la palabra Tanín en las notas al pie. En una versión está traducida como dragón, en otra monstruo marino, en otra cocodrilo, en otra serpiente, en otra chacal. La misma palabra hebrea. Cinco traducciones completamente diferentes. ¿Por qué esta inconsistencia absurda? Nadie puede saber lo que esta palabra realmente significa. Porque ninguna traducción moderna quiere lidiar con lo que el texto original realmente dice. Y necesito contarte lo que sucede cuando aceptas el texto por lo que es. Cuando dejas de suavizar. Cuando dejas de sustituir. Lo que aparece es una realidad que la Iglesia evitó por siglos. Pero antes de llegar ahí, necesito mostrarte los pasajes. Abre en Isaías, capítulo 27, versículo 1. En aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, la serpiente veloz. La respuesta está en el Génesis, y es más aterradora que cualquier dragón. Y al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. No es poesía vaga, es una declaración con nombre propio, con ubicación geográfica, con método de ejecución. Abre en Salmos capítulo 74, versículos 13 y 14. Tú dividiste el mar con tu poder. Quebraste las cabezas de los dragones en las aguas. Aplastaste las cabezas del Leviatán. Dragones, plural. Cabezas, plural. Espera un momento. Porque hay algo que nadie te cuenta sobre estos pasajes. La Biblia describe reyes reales, ciudades reales, batallas reales, geografías que los arqueólogos verificaron. El mismo texto, el mismo nivel de seriedad, el mismo tono histórico. Y de repente, dragones. O la Biblia se equivocó, o los dragones eran reales. Una de esas opciones es imposible para quien cree. Pero lo que realmente me sacudió no fue Isaías, no fue David, fue Dios. En el libro de Job, capítulo 40, el propio creador del universo aparece en una tormenta y desafía a un hombre destruido con estas palabras: mira a Behemoth, que hice así como a ti. Dios presenta una criatura como prueba de su poder soberano. Y esa criatura tiene una cola como un cedro del Líbano. ¿Sabes qué es un cedro del Líbano? Un árbol de 40 metros. Tronco más grueso que un automóvil. ¿Qué animal conoces hoy que tenga una cola así? Ninguno. Y aquí está lo que te quitará el sueño. Dios no describe a Behemoth en el pasado. Lo describe en el presente. Como si Job pudiera mirar por la ventana y ver. ¿Qué significa esto para la extinción de los dinosaurios? ¿Qué significa esto para la cronología del Génesis?
¿Qué significa esto para todo lo que aprendiste sobre la historia de la vida en la Tierra? La respuesta está en una criatura llamada Leviatán. Y lo que Dios dice sobre ella va a romper cualquier objeción que tenías. Existe una pregunta teológica que nadie responde. Si Leviatán era un símbolo, el argumento de Dios a Job no funciona. Déjame explicarte por qué. Y por qué esto lo cambia todo. Imagina la escena. Un hombre destruido, sin hijos, sin riqueza, con el cuerpo cubierto de llagas desde el cráneo hasta la planta de los pies, sentado en el suelo de las cenizas, cuestionando a Dios con todo lo que le quedaba. Y entonces Dios responde, no con teología abstracta, no con filosofía, no con promesas genéricas. Dios responde con criaturas. Job, capítulo 40, versículo 15. Dios describe a Behemoth. Come hierba como el buey. Su fuerza está en sus lomos. Su cola se mueve como un cedro del Líbano. Ningún animal que conozcamos hoy El tiene poder eso. está en los músculos de su vientre. Su cola se mueve como un cedro. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus miembros son como barras de hierro. Para todo. Un hipopótamo tiene una colita ridícula. Un elefante tiene una colita delgada, como una ramita. Ningún animal que existe hoy tiene una cola comparable a un cedro de 40 metros. Pero algún animal del pasado la tenía. Los paleontólogos lo llaman diplodoco, un saurópodo. Cola enorme, huesos con densidad de metal. Una criatura que la ciencia dice haberse extinguido hace 65 millones de años. Pero Dios habla de ella en presente, a Job. Como si Job pudiera ir allá y ver con sus propios ojos. ¿Esto no te perturba? Porque lo que viene en el capítulo 41 es aún más perturbador. Dios presenta una segunda criatura, y esta vez hace algo que la ciencia moderna diría ser biológicamente imposible. Job, capítulo 41. Cuando estornuda, brilla la luz. De sus ojos salen como los párpados del alba. De su boca salen antorchas de fuego. Chispas de fuego salen de El ella. argumento de Dios solo funciona si el Leviatán era real. Si Job lo Hace conocía. hervir el mar Si lo profundo tenía. como una olla. Fuego por la boca. Sé lo que estás pensando. Esto es metáfora. Esto es lenguaje poético. Ningún animal produce fuego biológicamente. Entonces déjame contarte sobre el escarabajo bombardero, descubierto en 1952 en África. Este insecto mezcla dos sustancias químicas dentro del abdomen, hidroquinona y peróxido de hidrógeno, y produce una explosión de vapor, hirviendo a 100 grados Celsius, disparada como un chorro direccionado con precisión quirúrgica. Un insecto de 2 centímetros hace esto biológicamente. ¿Por qué una criatura de 20 metros no podría? Pero aquí está la pregunta que me quitó el sueño por semanas. ¿Por qué Dios usaría una criatura ficticia para probar soberanía a Job? Piensa conmigo. Si quiero convencerte de que soy poderoso y digo, mira a mi unicornio, y el unicornio no existe, eso no prueba absolutamente nada. Me hace parecer ridículo. El argumento de Dios solo funciona si Leviatán era real, si era una criatura que Job conocía, que temía, que sabía que ningún ser humano dominaba. Entonces Dios dice, yo hice esa criatura, yo la domino, y yo también cuido de ti. Es un argumento de fe basado en evidencia visible. Y entonces me surgió una pregunta que no pude dejar de pensar. Si Leviatán y Behemoth eran reales para Job, ¿por qué civilizaciones del otro lado del planeta? AI is incredible. They can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work.
Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. Sin ningún contacto con Israel, describen criaturas idénticas. China tiene el dragón largo. Mesopotamia tiene el Sirush. Los mayas tienen a Kukulcán. Los vikingos tienen a Nidhogg. Culturas separadas por océanos, por milenios, por idiomas completamente diferentes. Todas describen el mismo animal. ¿Cómo? La respuesta está en Génesis y es más aterradora que cualquier dragón. 37 civilizaciones separadas por océanos, por continentes, por milenios de historia. Ninguna de ellas jamás se encontró. Ninguna de ellas hablaba el mismo idioma. Ninguna de ellas adoraba a los mismos dioses. Todas ellas tienen dragones, no dragones vagamente similares. Dragones con descripciones perturbadoramente específicas. Reptiles gigantes, algunos con alas, algunos escupiendo fuego, algunos viviendo en mares profundos. Y la ciencia no tiene una respuesta satisfactoria para esto. La teoría convencional dice convergencia cultural. Humanos en lugares diferentes inventaron criaturas parecidas porque todos veían serpientes grandes, cocodrilos y huesos fósiles en el suelo. Pero esta explicación tiene un problema que nadie resuelve. Huesos fósiles no te enseñan que la criatura escupía fuego. Huesos no te enseñan que volaba. No te enseñan el comportamiento de caza, la textura de las escamas, el rugido específico que emitía. Para describir un animal con esa especificidad, necesitaste verlo o recibir la memoria de alguien que lo vio. Y es aquí donde Génesis capítulo 10 entra con una fuerza devastadora. Después del diluvio, Noé y sus hijos Sem, Cam y Jafet se esparcieron por el mundo entero. La Biblia dedica un capítulo entero para registrar ese movimiento. La tabla de las naciones es el mapa de la dispersión de la humanidad. 7, 10, 12 generaciones después de Noé, sus descendientes llegaron a Mesopotamia, a China, a África, a Europa, a las Américas, y llevaron memorias. Memorias de criaturas que existían antes y después del diluvio. Memorias que con el tiempo fueron distorsionadas, mitificadas, transformadas en leyenda, pero que tenían un núcleo histórico real. Y la prueba más concreta de esto no está en la Biblia. Está en un museo en Berlín. En 600 años antes de Cristo, el rey Nabucodonosor II construyó la puerta de Ishtar. Existe hasta hoy, reconstruida, preservada, en el Museo de Pérgamo en Berlín. En esa puerta están esculpidos con precisión arqueológica 3 animales que representaban el poder de Babilonia: el león, el toro salvaje y el Sirush. El Sirush es un reptil de cuello largo, patas de felino, cuerpo cubierto de escamas. Los arqueólogos quedaron confundidos por décadas. León y toro eran animales reales que los babilonios conocían. ¿Por qué colocar 2 animales reales al lado de un ser mitológico en una puerta oficial del mayor imperio del mundo antiguo? La respuesta más lógica es perturbadora, porque para ellos el Sirush también era real. Y ahora viene la parte que la mayoría de los pastores nunca menciona. El libro de Daniel
capítulo 14, en la versión griega de la Septuaginta, habla de un dragón que vivía en un templo en Babilonia. Daniel lo mató con una bola hecha de alquitrán, grasa y pelo de animal. El mismo templo, la misma ciudad, la misma época histórica de la puerta de Ishtar. ¿Coincidencia o memoria histórica preservada en texto sagrado? Romanos capítulo 1, versículo 20, enseña que la creación revela a Dios a todas las naciones. Toda cultura, toda civilización encontró rastros del Creador en el mundo natural. Y tal vez el rastro más aterrador que encontraron fueron esas criaturas. Pero aquí está la cuestión que nadie ha respondido todavía en este video. Si dragones eran criaturas reales, ¿por qué el libro más profético de la Biblia usa exactamente esa imagen para describir al enemigo más poderoso del universo? No Satanás como un león, no como un toro, no como cualquier otra criatura, como un dragón. Y cuando entiendas por qué, cuando entiendas la conexión entre la serpiente en el Edén, el leviatán de Job y el dragón de Apocalipsis 12, vas a entender que esas criaturas nunca fueron solo animales. Eran un lenguaje que Dios usó por toda la Biblia para decirte algo sobre el enemigo de tu alma y sobre por qué él ya perdió. Existe un hilo rojo que atraviesa toda la Biblia, del primer capítulo del Génesis al último capítulo del Apocalipsis. Y ese hilo es una criatura. No estoy hablando de metáfora. Estoy hablando de una progresión narrativa intencional que Dios construyó a lo largo de 66 libros. Y cuando veas ese hilo, nunca más leerás la Biblia de la misma forma. Regresa al Génesis capítulo 3. La serpiente en el jardín. En hebreo, Nachash. La mayoría de las personas asume que era una serpiente común, un reptil de jardín. Pero la palabra Nachash en hebreo no significa solo serpiente. Lleva el sentido de brillante, reluciente, de apariencia que impresiona y paraliza. La raíz de la palabra está conectada a bronce dorado, a algo que irradia. Esa criatura en el Edén no era una serpientita. Era un ser de presencia sobrenatural, capaz de razonar, capaz de articular una teología alternativa, capaz de seducir la mente más pura que existía. Y Ezequiel capítulo 28 revela quién estaba dentro. Tú eras el querubín ungido y protector. Tú estabas en el monte santo de Dios. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Satanás habitó una criatura de gloria para tentar a una criatura de gloria. Y ahora mira lo que sucede con esa imagen a lo largo de toda la Escritura. En el Edén, una serpiente brillante. En los Salmos, dragones cuyas cabezas Dios aplasta en las aguas. En Isaías, leviatán que Dios promete destruir al fin de los tiempos. En el Apocalipsis, el gran dragón rojo con 7 cabezas. La imagen no desaparece, crece, se vuelve más explícita, más aterradora, más específica. Como si la Biblia entera estuviera revelando progresivamente quién es el enemigo. Y usando la imagen más aterradora que la mente humana de cada generación pudiera procesar. Pero, ¿por qué dragón? Abre en Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Y apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el versículo 9 entrega la identidad sin margen para duda. Fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás. La antigua serpiente, no una serpiente nueva, la misma del Edén, la misma que Dios prometió destruir en Isaías, la misma cuyas cabezas fueron aplastadas en los Salmos.
y ahora en el Apocalipsis aparece con todo su poder revelado. 7 cabezas, 10 cuernos, capaz de arrastrar 1/3 de las estrellas del cielo con la cola, y es vencida, no por un ejército mayor, no por un arma más poderosa, por la sangre de un cordero. Esta inversión es la teología bíblica en su forma más devastadora y más bella. El mayor poder del universo destruido por la mayor vulnerabilidad del universo. Y aquí está lo que va a cambiar la forma en que enfrentas tus problemas hoy. El mismo Dios que creó a Leviatán ya firmó la sentencia de muerte de Leviatán. El mismo Dios que permitió la serpiente en el Edén ya decretó el fin de la serpiente en el Apocalipsis. Pero entre el Edén y el Apocalipsis... This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Existe un espacio. Y tú estás dentro de ese espacio ahora. Esto significa algo para tu vida hoy que la mayoría de los creyentes nunca entiende. Y voy a decirte exactamente qué. La sentencia ya fue firmada. Y esto lo cambia todo para ti. Hoy, déjame hacerte la pregunta más directa de este video entero. ¿De qué tienes miedo? ¿Del matrimonio que se está deshaciendo? ¿De la deuda que no para de crecer? ¿De la enfermedad que el médico no puede explicar? ¿De la soledad que te consume de noche cuando la casa queda en silencio? Porque todo lo que descubrimos juntos en esta investigación tiene una implicación directa para cada uno de esos miedos. Abre en Isaías capítulo 27, versículo 1. El profeta escribe con una tranquilidad que me paraliza. En aquel día, el Señor castigará con su espada a Leviatán, la serpiente veloz, y a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, el día está marcado en el calendario de Dios, no como posibilidad, no como esperanza, como hecho consumado. El mismo Dios que creó a Leviatán ya firmó la sentencia de muerte de Leviatán, antes incluso de que Leviatán hiciera el primer movimiento. Esto lo cambia todo. Pero aquí está lo que la mayoría de los creyentes no conecta. El Dios que domina a Leviatán domina también el diagnóstico que recibiste esta semana. El Dios que va a destruir al dragón de 7 cabezas ya vio tu cuenta bancaria en rojo. El Dios que partió las cabezas de los dragones en las aguas está en medio de la relación que parece estar hundiéndose. Esto no significa que no va a doler. Job dolió. Los mártires de Apocalipsis 12 dolieron, pero vencieron por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio, no amando sus vidas hasta la muerte. 3 elementos, no una lista teológica, una declaración de guerra. Y ahora necesito decirte algo que debí haber dicho al comienzo de este video. Todo lo que investigamos hoy, las 30 ocurrencias de Tanning, los detalles anatómicos de Job, las 37 civilizaciones, la puerta de Ishtar, la progresión del Edén al Apocalipsis. Todo esto apunta a una única conclusión. El enemigo de tu alma es real, poderoso, antiguo, inteligente y completamente derrotado. La Biblia no usa la imagen del dragón para asustarte. La usa para mostrarte la magnitud de la victoria que ya fue conquistada para ti. Cuanto mayor el dragón,
mayor la gloria del Cordero que lo derrota. Entonces vuelvo a la pregunta: ¿de qué tienes miedo? Porque si el Dios de la Biblia es el mismo que describí en este video, si Él creó a Leviatán, domina a Leviatán y ya decretó el fin de Leviatán, entonces el problema que te mantiene despierto a las 3 de la mañana es menor que la cola de Leviatán. Y Leviatán ya perdió. Si esta investigación abrió algo nuevo en tu fe, si llegaste hasta aquí y algo cambió en la forma en que lees la Biblia, haz algo por mí ahora. Escribe en los comentarios la palabra Leviatán. Solo eso, porque quiero saber cuántas personas llegaron hasta el final de esta investigación y entendieron que el dragón más poderoso de la historia universal fue vencido por un cordero. Comparte este video con alguien que todavía piensa que la Biblia es un libro de historias simples. Porque no lo es. Es el documento más valiente y más honesto sobre la realidad del universo que jamás fue escrito. Y en el centro de ese documento está un Dios que no tiene miedo de dragones, que no tiene miedo de nada, y que te llama por tu nombre. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.